El coronel Avigdor Ben-Gal recorrió la línea de alto el fuego en su semirremolque y examinó la llanura siria. Había un gran ejército allí, mucho más grande de lo que él había visto desplegar a los sirios. Las redes de camuflaje cubrían cientos de tanques y piezas de artillería repartidas por el terreno, como pilas de heno en época de cosecha. Nada se movía. Era el mediodía del Yom Kippur de 1973. Ben-Gal, comandante de la 7ª Brigada Blindada, había enviado poco a poco durante los últimos 10 días unidades al Golán, desde sus campos de entrenamiento en el Sinaí, mientras el Estado Mayor aumentaba su evaluación de la amenaza percibida de Siria. Los últimos tanques de la brigada se encontraban en ese momento realizando el empinado ascenso desde el río Jordán. Al oír el canto, Ben-Gal levantó la cabeza y vio pájaros en un árbol cercano. El canto de los pájaros no tenía nada de extraño. Lo extraño era que pudiera oírlos. La antinatural quietud parecía la confirmación final de que la guerra era inminente. 2 semanas antes, en una reunión del Estado Mayor israelí en Tel Aviv, el general de división Ishak Hoffi tenía previsto ser el primero en comentar el principal tema del orden del día, la propuesta de adquisición de los nuevos F-15 estadounidenses. «Hay algo más de lo que quiero hablar primero», dijo Hoffi, comandante del Frente Norte. La situación a lo largo de la línea de alto el fuego del Golán, declaró, se había vuelto muy grave. El despliegue de las fuerzas sirias les permitía atacar sin previo aviso. Sus colegas sabían muy bien que, frente a la división israelí de escasa fuerza que custodiaba el Golán, había 3 divisiones sirias a pleno rendimiento. Hoffi quería llamar la atención de sus colegas sobre un nuevo elemento, el posicionamiento avanzado del último misil antiaéreo soviético, el SAM-6. La Fuerza Aérea de Israel, que se había ocupado de las versiones anteriores de SAM, no había encontrado aún una solución para el SAM-6. La Fuerza Aérea de Israel había dejado de sobrevolar el Golán e incluso la Alta Galilea, dentro de Israel, debido al largo alcance del misil. Solo se permitía sobrevolar la zona a los aviones de baja altura, como los fumigadores. Esto significaba, según Hoffi, que no tendría apoyo aéreo en caso de un ataque sirio por sorpresa. Sin apoyo aéreo, era dudoso que pudiera mantener el Golán. Una vez expuesto su punto de vista, Hoffi pasó a dar su opinión sobre los F-15. La discusión sobre los nuevos aviones prosiguió en la mesa sin que nadie comentara las observaciones de Hoffi, como si un ataque sirio por sorpresa fuera una perspectiva demasiado improbable para merecer una discusión seria. El consenso era que Siria no iría a la guerra sin Egipto, y que no había habido ninguna señal de que Egipto se estuviera preparando para la guerra. Pero el ministro de Defensa, Moshe Dayan, presente en la reunión, recordó a los generales la advertencia de Hoffi. El Estado Mayor no puede dejar pasar los comentarios de Hoffi sin comentarlos, dijo. O su hipótesis no se sostiene, o sí. Si lo es, necesitamos un plan para afrontarlo. El jefe del Estado Mayor, el teniente general David El-Azhar, prestó importancia a la preocupación de Dayan. No acepto que los sirios puedan conquistar el Golán. Si Damasco estuviera planeando una guerra, dijo, los servicios de inteligencia seguramente lo detectarían a tiempo para movilizar las reservas. Si la guerra estallara, dijo El-Azhar, la Fuerza Aérea proporcionaría a las fuerzas terrestres un apoyo cercano y pagaría el precio que fuera necesario. Después de la reunión del Estado Mayor, El-Azhar ordenó que se enviaran al norte 2 compañías de la 7ª Brigada Blindada en el Sinaí, para reforzar los 77 tanques que se encontraban en las alturas, y aplacar así a Dayan. Tendremos 100 tanques contra los 800 de los sirios, dijo. Eso debería ser suficiente. La asombrosa victoria de Israel en la Guerra de los 6 días había destrozado a 3 ejércitos árabes, pero también infligió graves daños colaterales al propio Israel, al alimentar una desenfrenada confianza en sí mismo. Incluso los líderes más prudentes se vieron arrastrados por la arrogancia. Los soldados árabes carecen de las características necesarias para la guerra moderna, dijo el general Haim Bar-Lev, que había precedido a El-Azhar como jefe de Estado Mayor. Estos atributos, dijo, incluían adaptabilidad, competencia técnica, un alto nivel de inteligencia y, sobre todo,
la capacidad de ver los acontecimientos con realismo y decir la verdad, incluso cuando es difícil y amarga. El general Eli Seira, jefe de la inteligencia militar, se hizo eco de esta opinión. Excomandante de la Brigada Élite de Paracaidistas, con un periodo como agregado militar en Washington, Seira era muy apreciado por Dayan, y se le consideraba una apuesta segura para convertirse en un futuro jefe de Estado Mayor. Sin embargo, su seguridad en sí mismo desalentaba a algunos. Un coronel de paracaidistas que escuchó a Seira por primera vez en un foro cerrado, le dijo a un colega que habría preferido un jefe de inteligencia menos seguro de las cosas. Seira estaba convencido de que Egipto y Siria, independientemente de sus amenazas o despliegues, no entrarían en guerra, porque entendían que se arriesgaban a una repetición de la Guerra de los 6 días. A principios de año, se recibieron numerosos informes de que Egipto y Siria estaban planeando un ataque sorpresa. Los informes fueron tomados en serio por Dayan y el-Azhar, que ordenaron amplias medidas defensivas, pero Seira desestimó la amenaza como algo vacío. Cuando la tensión se disipó sin incidentes al cabo de unas semanas, su reputación, ya de por sí elevada, se disparó. En lo sucesivo, el jefe del Estado Mayor se resistiría a desafiar las valoraciones de Seira. Resultaría que Seira había tenido razón por razones equivocadas. Siria quería un aplazamiento del ataque previsto, solo porque estaba esperando armamento avanzado de la Unión Soviética. En septiembre, las tensiones volvieron a aumentar. A lo largo del mes se recibieron 11 avisos de guerra distintos. Una de las fuentes fue nada menos que el rey Hussein de Jordania, que llegó una noche en helicóptero, para una reunión secreta con la primera ministra Golda Meir, en un piso franco del Mossad en las afueras de Tel Aviv. Advirtió de una inminente guerra en 2 frentes, pero Seira no se dejó impresionar. Su evaluación estándar de la situación seguía siendo baja probabilidad de guerra. Su homólogo en el Mossad, Zvi Zamir, antiguo general, se sintió molesto por la despreocupación de Seira. Zamir señaló que, incluso en reuniones íntimas, el jefe de inteligencia nunca decía en qué se basaban sus evaluaciones. A finales de septiembre, no solo las fuentes extranjeras advertían de la guerra. Las tropas de primera línea la veían venir. Unos días antes del Yom Kippur, un pelotón de paracaidistas, que relevaba a una unidad en el frente del Golán, fue informado por el oficial de inteligencia que se marchaba, quien señaló las posiciones sirias de enfrente. Todo el ejército sirio está ahí fuera, dijo antes de marcharse. Me alegro de no estar aquí cuando empiece la guerra. A lo largo del canal de Suez, las tropas que vigilan la línea Bar-Lev se mantienen despiertas por la noche, debido a los ruidos que se producen al otro lado de la vía fluvial. Los sonidos venían de detrás de las murallas que los egipcios habían construido, en su lado del canal. Se oían tanques y otros vehículos que llegaban desde la retaguardia, evidentemente en gran número. Las patrullas, al amanecer, comenzaron a notar huellas de infiltrados a lo largo de las orillas del canal, que habían cruzado durante la noche entre las posiciones israelíes, y se dirigían hacia el interior, detrás de las líneas israelíes. El general israelí al mando de las fuerzas en la zona del canal fue informado por los servicios de inteligencia de que las actividades que estaba presenciando a través del canal no eran preparativos para la guerra, sino parte de un ejercicio militar rutinario que comenzaría el 1 de octubre, 6 días antes de Yom Kippur. No obstante, el general dijo a sus ayudantes que la guerra se acercaba, y expresó su grave preocupación por el hecho de que las reservas no se hubieran movilizado todavía. Las reservas constituían 2/3 del ejército israelí. En 1967, habían sido movilizadas 2 semanas antes de que estallara la Guerra de los 6 días, tiempo suficiente para volver a convertir a una masa de civiles en soldados. Pero esta vez prevaleció el mantra de baja probabilidad de Seira, pronunciado con la autoridad de alguien que sabe, y no hubo movilización. El día antes de Rosh Hashanah, Dayan subió en helicóptero a los altos del Golán para lanzar una advertencia a través de los corresponsales militares sobre las nefastas consecuencias para Siria si atacaba. La declaración, destinada a la disuasión, fue debidamente recogida por la prensa siria. Ante su insistencia, el-Azhar y Seira se unieron a él en la visita, aunque ambos consideraron que Dayan estaba exagerando la advertencia de Jofi 2 días antes.
Desde lo alto de uno de los conos volcánicos que salpican ambos lados de la línea de alto el fuego, un oficial de tanques de 24 años, el mayor Shmuel Askarov, les informó. Señalando el enorme despliegue sirio ante ellos, dijo, la guerra es segura. Dayan pidió a Seira que respondiera. No habrá otra guerra en 10 años, dijo el jefe de inteligencia. En las traumáticas secuelas de la guerra de Yom Kippur, la pregunta que se hizo repetidamente el público y la prensa fue, ¿cómo los dirigentes de Israel pudieron arriesgarse a una catástrofe, al ignorar las abundantes pruebas de que la guerra estaba a las puertas? Pasaron 40 años, antes de que los censores israelíes permitieran la revelación de uno de los secretos mejor guardados de la guerra, uno que ofrecía al menos una respuesta parcial. A principios de 1973, comandos israelíes montados en helicópteros habían volado de noche a Egipto con técnicos, para colocar dispositivos de escucha en los centros de comunicación, que se consideraban parte integral de los preparativos de guerra egipcios. Apodado medios especiales, el sistema se consideraba una póliza de seguro contra un ataque sorpresa. Excepto para las pruebas periódicas, el sistema se mantenía inactivo, ya que su activación podría ser detectada por los egipcios con demasiada frecuencia. Debía activarse cuando estuviera justificado. Pocas personas conocían su existencia, pero los principales responsables de la toma de decisiones, el ministro de Defensa, el jefe del Estado Mayor, el primer ministro y los principales ayudantes, sí lo sabían. Todos supusieron que Seira, que estaba a cargo del sistema, lo había activado en cuanto comenzó el ejercicio militar egipcio del 1 de octubre, cuando Israel se encontró, de repente, con ejércitos árabes concentrados en 2 de sus fronteras. Al parecer, el azar preguntó a Seira en 2 ocasiones durante la semana anterior a Yom Kippur si el sistema había sido efectivamente activado y se le dio a entender que sí y que no mostraba signos de guerra. Pero de hecho no había sido activado. Seira había rechazado las súplicas de sus altos cargos para que lo hicieran, alegando que los egipcios podrían detectarlo. ¿Para qué existen los medios especiales, si no es para situaciones como la que afrontamos?, preguntó el exasperado jefe de inteligencia de señales. Seira respondió, las situaciones que usted ve no son las que yo veo. Enfrentados a una gran amenaza existencial, el grueso de las fuerzas de Israel permanecía inmovilizado y los dirigentes del país no eran conscientes del peligro mortal. La llegada de la brigada de Bengal había aumentado el número de tanques israelíes en el Golán a 177. Sin embargo, las 3 divisiones sirias al otro lado de la línea de alto el fuego contaban con 900 tanques. En la retaguardia, a pocas horas de distancia, había 2 divisiones más con 470 tanques. Frente a 11 baterías de artillería israelíes había 115 baterías sirias. En el frente egipcio las probabilidades eran similares. Los sirios calcularon que las unidades de reserva israelíes no podrían llegar al Golán en menos de 24 horas. Damasco esperaba capturar las alturas antes de eso. Hasta que las reservas israelíes se unieran a la batalla, la carga principal de mantener al enemigo a raya recaería en los jóvenes reclutas draftis y en sus comandantes del ejército regular. Informado por Jofi a las 10 de la mañana del Yom Kippur del aviso de guerra, el coronel Bengal convocó por radio a los comandantes de su batallón y compañía a una reunión, en la principal base del ejército en el norte del Golán, Nafaj. Todos se levantaron cuando él entró, y les hizo un gesto para que volvieran a sus asientos. Señores, hoy estallará la guerra. Un ataque coordinado de Egipto y Siria. Les dijo a los oficiales que volvieran a sus unidades y prepararan los tanques para la acción. Sus hombres, casi todos en ayunas, debían recibir la orden de romper el ayuno. Los oficiales se reunirían de nuevo a las 2 de la tarde, momento en el que la situación podría estar más clara. Con eso, el comandante de la brigada se dirigió al frente donde escuchó a los pájaros romper la quietud. Bengal, conocido por todos como Llanos, era una persona alta y dominante, con un rostro escarpado y una gran cabellera despeinada. Nacido en Lodz, Polonia, en 1938. Perdió a su familia en el Holocausto y llegó a Palestina en 1944, con un grupo de niños huérfanos a través de la Unión Soviética e Irán. A falta de una familia propia, adoptó el ejército. Para sus oficiales y hombres, irradiaba profesionalidad. Tenía una lengua cortante,
pero algunos veían su brusquedad como una máscara. Desde que asumió el mando de la prestigiosa Séptima Brigada el año anterior, insistió en que los ejercicios de entrenamiento emularan al máximo las condiciones de la guerra. Entrenó a sus hombres intensamente en artillería y realizó ejercicios de una semana de duración, en los que la brigada operaba solo de noche. A menudo, en medio de un ejercicio, anunciaba un cambio de misión, que requería decisiones rápidas por parte de los comandantes y movimientos a través de un terreno desconocido. Los oficiales acababan de llegar a la reunión de las 2 de la tarde, cuando los MiG lanzaron bombas sobre el campamento. «Todos a sus tanques», gritó Bengal. Un centinela ya yacía muerto en la entrada. Con los tanques de Bengal todavía en las zonas de contención de la retaguardia, el frente, de 40 millas de largo, estaba en manos de la 188ª Brigada Blindada, comandada por el coronel Ishaq Ben Soham. Un comandante de pelotón, el teniente Oded Beckman, intentaba persuadir a un tripulante de tanque, reacio a romper su ayuno, cuando una descarga de artillería impactó con un estruendo ensordecedor. Beckman pudo ver cómo el suelo se ondulaba, a medida que los cañones sirios se abrían paso, metódicamente, a través de las zonas de objetivos previamente planificadas. Sus tanques consiguieron apartarse del camino justo a tiempo. El humo cubrió todos los cruces, campamentos militares, puntos fuertes, centros de mando, parques de tanques e instalaciones de comunicaciones en las alturas. Bengal recorrió el frente en su semioruga para ver si los sirios enviaban sus tanques. El polvo y el humo reducían la visibilidad prácticamente a cero. Cerca de la ciudad abandonada de Quneitra, ordenó a su conductor que se detuviera. Desde el otro lado de la línea detectó un tintineo lejano y el sonido de los motores. De repente, el bombardeo cesó y del polvo que se acumulaba surgió una masa de tanques sirios. Cuando la compañía del teniente Beckman se acercó a la línea, fue incapaz de controlar el temblor de sus miembros, aunque su mente funcionaba con claridad. Vio que una columna de tanques sirios, dirigida por un tanque puente, se acercaba a la zanja antitanque que se había cavado frente a la línea israelí. Dejó que se tendiera un puente a través de la zanja, y luego golpeó al primer tanque, para que lo montara cuando estaba a mitad de camino. Cuando un segundo tanque montó el puente para empujar al primero, Beckman lo golpeó también, bloqueando efectivamente el paso. Se acercó un segundo tanque para montar el puente y lo golpeó antes de que llegara a la zanja. El mayor Askarov, el joven subcomandante del batallón que había informado a Dayan y Seira 10 días antes, corrió al frente, desde un campamento de retaguardia junto con media docena de sus tanques. Subió a una rampa de tanques, pero al principio no pudo ver nada a causa del humo. Las rampas inclinadas hacia arriba permitían a los tanques disparar, desde una posición elevada, con solo sus cañones y torretas expuestos al enemigo. Cuando los sirios levantaron su bombardeo, apareció un enjambre de tanques liderado por 5 tanques puente. Consiguió alcanzar a los 3 que estaban a su alcance. Askarov se dio cuenta, entonces, de que ninguno de los tanques que traía había subido a la rampa de tiro. Llamó a sus comandantes por radio, pero no obtuvo una respuesta clara. Askarov dijo a su conductor que diera marcha atrás por la pendiente. Se detuvieron junto al tanque más cercano y Askarov subió a bordo. Sacando su pistola, apuntó a la cabeza del comandante. «Sube ahí o disparo». En un minuto, todos los tanques estaban en las rampas, disparando. Dado el número de tanques y portatropas sirios que pasaban por debajo de los cañones israelíes, parecía que le disparaban a un pez en un cardumen. Excepto que algunos de los peces devolvieron los disparos. Uno tras otro, los tanques israelíes fueron alcanzados y la mayoría de sus comandantes murieron. El tanque de Askarov fue alcanzado 4 veces, pero siguió funcionando. Los sirios siguieron adelante, aparentemente indiferentes a sus pérdidas. Se movió de rampa en rampa, para crear la impresión de una gran fuerza. No se hacía ilusiones de sobrevivir al día intacto. En 2 horas la tripulación registró 35 muertes de tanques. Finalmente, su tanque fue alcanzado, y Askarov fue impulsado fuera de la torreta hacia el suelo. Las tropas lo sacaron de un búnker cercano y lo llevaron al hospital más tarde ese mismo día. Allí recordaría la predicción de Seira. El artillero disparó,
y el tanque sirio quedó trabado antes de que pudiera disparar. El tiempo de reacción de las tripulaciones israelíes resultó ser un factor importante a la hora de compensar la disparidad de fuerzas, ya que los israelíes dispararon 2 o más cartuchos, en el tiempo que las tripulaciones sirias tardaron en disparar 1. Al regresar al Golán a última hora de la tarde del sábado desde Tel Aviv, donde había estado consultando con el jefe del Estado Mayor, Jofi asignó la defensa del norte del Golán a Ben Gal, dejando la mitad sur a la esforzada 188ª Brigada. Jofi trajo consigo como enlace de la Fuerza Aérea al general de reserva Moti Hod, quien, como comandante de la Fuerza Aérea en 1967, había supervisado la destrucción de la Fuerza Aérea egipcia en 3 horas. En el búnker de mando en Afaj, Hod escuchaba la red de radio que crepitaba con informes del frente, mientras Jofi y su personal daban órdenes y debatían los movimientos probables del enemigo. Hod había dirigido numerosas acciones aéreas desde búnkeres, pero nunca desde uno en el que estuvieran explotando proyectiles en el exterior. Lo que le inquietaba más que la artillería o los informes funestos del frente era lo que veía que ocurría en el propio búnker. Todo el mundo reaccionaba a los acontecimientos, a los demás, pero le parecía evidente que nadie, desde los comandantes de tanques sobre el terreno hasta Jofi y su personal, tenía tiempo para pensar. ¿Cómo se puede dirigir una guerra sin pensar?, se preguntó Hod. No fue hasta la medianoche cuando Jofi comprendió la magnitud de la penetración siria. 300 tanques se habían abierto paso en el sur del Golán, donde quedaban menos de 30 tanques israelíes, casi sin municiones ni combustible después de 10 horas de combate. Solo la Fuerza Aérea puede detenerlos, dijo Jofi a El-Azhar. Sin embargo, pronto se hizo evidente que la Fuerza Aérea, obstaculizada por los SAM, no podía. Los tanques israelíes tendrían que detener a una fuerza siria que los superaba en número por casi 5-1. Tras haber dormido unas horas en su tanque en la cresta de Hermonit, Avigdor Kalahani se levantó en la torreta con las primeras luces del domingo, para respirar profundamente el aire frío de la mañana. Un estruendo, que emanaba del paisaje, sonaba como el rugido lejano de los leones que se preparan para alimentarse. Era el sonido de los motores de los tanques acelerando. Un humo oscuro salía de los vehículos a ambos lados de la línea. A lo lejos, las columnas de tanques sirios en movimiento ya levantaban nubes de polvo. Llamando por radio a los comandantes de su compañía, Kalahani les deseó buenos días y les dijo que se prepararan para un ataque sirio. A 100 metros de su frente había 2 largas rampas de tanques que no había visto por la noche. Ordenó a sus tanques que tomaran posiciones allí. Los tanques descendieron en una amplia línea, con los comandantes de pie en las torretas. Ante ellos había un valle marrón y estéril. Se trataba de la brecha de Quneitra, por la que pasarían los tanques sirios si se dirigían a Nafaj y al río Jordán. Al principio, Kalahani no pudo detectar ningún movimiento. Luego vio que un solo tanque lanzaba humo negro. En un momento, se pudieron ver otros tanques desprendiéndose del paisaje y avanzando. Los sirios estaban comenzando su ataque. Nuestro sector llamó a sus comandantes de tanques en una letanía sacada de un ejercicio de entrenamiento. Alcance de 500 a 1500 metros. Un gran número de tanques enemigos se mueven en nuestra dirección. Tomen sus posiciones y abran fuego. ¡Fuera! Los cañones de los tanques comenzaron a ladrar casi inmediatamente. El propio tanque de Kalahani se unió, su oficial de operaciones, Gidi Peled, dirigiendo el fuego. A diferencia de otros tanques, que tenían tripulaciones de 4 hombres, los tanques de mando metían con calzador también a un oficial de operaciones. Kalahani, aquí ya nos. La voz del comandante de la brigada, que estaba monitoreando la red de radio, era nítida. Informe. La ladera debajo de Kalahani estaba llena de tanques. Los comandantes de los tanques sirios tenían las escotillas cerradas. Periódicamente, se detenían y disparaban 2 proyectiles contra las torretas israelíes en la línea del horizonte antes de volver a avanzar. Los tanques ardían por todas las laderas. Este es el comandante del batallón, dijo Kalahani. Estáis haciendo un gran trabajo. Este valle empieza a parecerse a Lag Beomer, en referencia a las hogueras encendidas en esa festividad. Tenemos que detenerlos.
Los israelíes también estaban recibiendo golpes. Kalahani podía ver centuriones en llamas y la radio traía los primeros informes de bajas. Uno de los comandantes de su compañía había muerto. De vez en cuando, los tanques retrocedían, para permitir a los tripulantes cargar munición en la torreta. Kalahani observó cómo los tanques volvían a la línea de fuego sin vacilar. Bengal se movía por el campo de batalla, afinando la defensa, mientras trasladaba compañías e incluso pelotones de un sector a otro, en previsión de los cambios en la presión siria. Su principal tarea, según Bengal, no era reaccionar a movimientos específicos de los sirios. Sus comandantes sobre el terreno se encargarían de ello, sino imaginar cuáles serían los problemas dentro de 15 minutos o 2 horas. Para mandar con eficacia, era importante estar cerca del corazón de la acción. Solo así podría entender el flujo de la batalla y detectar los puntos débiles de ambos bandos. A Kalahani le llamó la atención el valor de los sirios que pasaban alrededor de sus tanques quemados y seguían adelante, pero le pareció un valor sin sentido. Si estuviera atacando, pensó, reduciría el ritmo e intentaría encontrar otra apertura. Los sirios siguieron golpeando la cabeza contra el mismo muro. Sin embargo, con un muro tan fino, como el de la línea israelí, y una fuerza tan grande, como la de los sirios, no se sabía cómo acabaría la historia. Mientras su equipo retrocedía para cargar los proyectiles, Kalahani miró a lo largo de la línea. Los tanques ya no eran las pulcras máquinas de combate que habían sido por la mañana. Los sacos de dormir, y otros pertrechos personales atados al exterior de los tanques, estaban acribillados por la metralla. Un tanque estaba en llamas. El cañón de otro colgaba torcido. Todas las caras de las torretas estaban oscurecidas por la pólvora y el polvo. Sin embargo, pudo percibir un alivio de la presión. Aquí y allá, los tanques enemigos seguían disparando, pero cuando subió a la muralla, pudo ver que la gran ola de blindados se había roto. Kalahani. Aquí ya nos. ¿Qué está pasando? Hemos conseguido detenerlos. El valle debajo de mí está lleno de tanques quemados y abandonados. Bengal preguntó si podía calcular su número. 80 o 90, dijo Kalahani. Bien hecho. Bien hecho. Viniendo de un caso duro como Bengal, las cálidas palabras no eran un cumplido que Kalahani tomara a la ligera. Los MiG aparecieron por encima y lanzaron bombas que impactaron a 100 metros detrás de la muralla. ¿Dónde está nuestra fuerza aérea?, reflexionó Kalahani. Ni él ni Bengal tenían idea de la desesperada situación en el sur del Golán o del Sinaí. Al mediodía, la artillería siria había disminuido. Por primera vez en 24 horas, los hombres salieron de los tanques, de uno en uno, para hacer sus necesidades. Kalahani se dirigió al puesto de mando de Bengal. He perdido muchos hombres, informó. Intuyó que el comandante de la brigada no quería hablar de ello. Quiero que sepa, dijo Bengal, que los sirios no se detienen. Tienen suficientes tanques y tratarán de abrirse paso de nuevo. Mientras Kalahani emprendía el regreso a su tanque, el oficial de operaciones de la brigada, que había seguido el progreso de la batalla por la red de radio, lo abrazó. Has estado genial, hermano. Los líderes de Israel se dieron cuenta ya, con una punzada de culpa y miedo, de que se habían preparado para la guerra equivocada y de que las suposiciones básicas en las que había descansado su confianza eran ilusiones. La víspera de la guerra, cuando las fotos de reconocimiento mostraron una asombrosa acumulación de tanques y artillería detrás de las líneas egipcias, Dayan quedó sorprendido. Dijo a sus generales: ustedes no toman a los árabes lo suficientemente en serio. Ese era precisamente el problema. Los soldados árabes no estaban huyendo, estaban atacando y luchando bien, con nuevas armas soviéticas, algunas de las cuales Israel no tenía respuesta, y un nuevo espíritu. La Fuerza Aérea de Israel, que se suponía que era la clave para desbaratar un ataque sorpresa, estaba perdiendo aviones a manos de los SAM a un ritmo alarmante. Sorprendido por la nueva arma antitanque soviética, el Sager, Israel perdió decenas de tanques en el Sinaí antes de que las tripulaciones de los tanques sobre el terreno dieran una respuesta eficaz. La inteligencia israelí, que presumía de ser omnisciente, había sido responsable de un increíble fallo que amenazaba con traer el desastre al país.
Todo se estaba desmoronando y la guerra apenas llevaba un día. Si los árabes habían logrado tanto en este lapso de tiempo, ¿qué más les esperaba? Se sabía que Irak y otros países árabes planeaban unirse a la lucha. Los soldados sobre el terreno estaban, por lo general, demasiado concentrados en detener al enemigo y mantenerse con vida, como para pensar en la supervivencia nacional. Sin embargo, a veces también les asaltaban pensamientos oscuros, especialmente a los aviadores que tenían una visión más amplia. Un piloto de un Phantom, que volvía de una misión sobre el Golán, fue preguntado por una empleada de operaciones de su base sobre lo que había pasado. Le describió columnas de tanques sirios que se desplazaban lentamente por los altos del Golán, como hordas de hormigas gigantes, sin que nada pudiera detenerlas. Alarmada, la empleada dijo que su hermano, tripulante de un tanque, está ahí arriba. El piloto dijo distraídamente, está ahí arriba, como si nada pudiera sobrevivir al monstruo sirio. Más tarde se disculpó con ella. El comandante en funciones de un escuadrón de Phantom, Ron Hulday, actual alcalde de Tel Aviv, al informar a sus pilotos después de su primer día de encuentro con los SAM, dijo, mírense bien. Cuando esta guerra termine, muchos de nosotros no estaremos aquí. Casi la mitad de las bajas totales de Israel en la guerra de Yom Kippur, 2.600 muertos y 7.300 heridos, se produjeron en el Golán. Muchos de los tanques inutilizados, probablemente la mayoría, fueron reparados sobre el terreno por los equipos de mantenimiento, normalmente en un día. Por supuesto, también hubo pérdidas totales, pero se compensaron con los tanques sirios, rusos, capturados intactos después de ser abandonados. Un comandante de batallón de paracaidistas en el sur del Golán, el teniente coronel Yorem Yair, normalmente eufórico, se vio acosado por pensamientos morbosos al ver una sucesión de aviones israelíes derribados por los SAM. Decenas de sus hombres estaban atrapados en los puestos avanzados, y no estaba al tanto de ningún contraataque planeado que pudiera alcanzarlos. Cuando una fuerza de tanques sirios entró en el kibutz Ramat Makchimim, que había sido evacuado poco antes, a una milla al norte del puesto de mando de Yair, este recibió la orden de retirarse. Envió a su personal de vuelta, pero se quedó para vigilar los movimientos de los sirios. Años más tarde recordaría lo que se le pasó por la cabeza en ese momento. Pensaba que el episodio de los judíos aquí, en Israel, en el siglo XX había llegado a su fin. También para los civiles, el cambio brusco de la tranquilidad, en la víspera de Yom Kippur a la guerra medio día después, sin lo que los psicólogos llamarían el proceso positivo del miedo anticipatorio, fue un shock que tardaría en curarse. El ataque sorpresa paralizó a muchos. Te entra un sudor frío y se te congela la mente, diría más tarde un subcomandante de división, héroe de la guerra de los 6 días. Te cuesta ponerte en marcha y reaccionas ejecutando planes que ya habías preparado, aunque ya no sean pertinentes. Los oficiales superiores trataban de comprender simultáneamente lo que estaba sucediendo, cómo podía haber sucedido y qué había que hacer para revertir lo sucedido. Un comandante de brigada señaló que los oficiales de su nivel, incluso cuando parecían no estar afectados, generalmente necesitaban 2 días antes de que el suelo se estabilizara bajo sus pies. La víctima más notable del shock fue el principal icono militar de Israel, Moshe Dayan. Al volar al mando del norte poco después del amanecer del domingo, segundo día de la guerra, Jofi le dijo sin rodeos que el Golán podría tener que ser abandonado. El general Dan Lan, comandante de una división de reserva, compartía el pesimismo de Jofi. La lucha ha terminado en el sur del Golán. No tenemos nada con qué detenerlos. Los puentes del río Jordán se estaban preparando para su demolición, en caso de que los sirios se acercaran, y los documentos y la munición se bajaban en camiones desde las alturas. El aspecto físico de Dayan era desolador. El ministro, de 58 años, estaba pálido y le temblaban las manos. El panorama implacablemente sombrío al que se enfrentaba desde el comienzo de la guerra, y la enormidad del error de cálculo de Israel con respecto a los árabes, había tocado una fibra apocalíptica que resonaría durante días. En las conversaciones, comenzó a utilizar la frase, el tercer templo está en peligro, en referencia al Estado de Israel. Sin embargo, su perspicacia y su capacidad para realizar evaluaciones tácticas y estratégicas sólidas no se vieron afectadas, con una notable excepción.
Comunicado con el comandante de las Fuerzas Aéreas, el general Beni Peled, le pidió que suspendiera un elaborado ataque contra las baterías SAM de Egipto por parte de prácticamente todas las fuerzas aéreas que se estaba iniciando. En su lugar, dijo, envíe aviones contra Siria. Esto no es una petición, es una orden. Esto provocó reacciones furiosas entre los comandantes de Peled. Tagar, como se llamaba la operación, era la única oportunidad, según ellos, de eliminar los SAM de los cielos de Egipto. Si tenían éxito, ejecutarían un ataque similar sobre Siria. Sin embargo, ambas operaciones han sido canceladas. Si hubieran tenido éxito, y la Fuerza Aérea hubiera podido operar libremente contra las fuerzas terrestres árabes y cortar los puentes a través del Canal de Suez, habría sido una guerra totalmente diferente. Tras regresar del norte, Dayan se reunió con Meir y su gabinete interno para ofrecer sus descarnadas valoraciones. Durante mucho tiempo la encarnación de la autoconfianza nacional, ahora era probablemente el hombre más deprimido del país, ciertamente el más deprimente. Las líneas del ejército en ambos frentes se han roto, dijo a los ministros. Israel debe reducir sus pérdidas y retroceder en el Sinaí hasta los pasos, en el Golán, hasta el borde de la meseta. Allí las tropas resistirían hasta la última bala. El impacto de las palabras de Dayan en Meir era predecible. Las escuchó, con horror, escribiría, y la idea del suicidio cruzó su mente. Su asistente de toda la vida, la señora Loukedar, estaba en su escritorio en la habitación contigua cuando Meir llamó. «Reúnete conmigo en el pasillo», le dijo. Aunque Meir tenía a los principales asesores militares y políticos del país de guardia, decidió compartir sus sentimientos más profundos y sus temores con su vieja amiga. Kedar se sorprendió al ver su palidez y su mirada de desesperación. Apoyada fuertemente contra la pared, la primera ministra relató en voz baja y terrible su conversación con Dayan. Él le había ofrecido su dimisión, pero ella la había rechazado. Por un momento, Meir miró fijamente a Kedar, con la mente en otra parte. Poco a poco, su expresión empezó a cambiar y el color volvió a sus mejillas. «Llama a Simha», dijo. A través del embajador Simha Dinitz en Washington, Meir tenía la intención de empezar a presionar a la administración americana para conseguir armas. Todavía quedaban días atroces, pero psicológicamente el primer ministro había tocado fondo. Cuando el segundo día Dayan sugirió realizar una demostración nuclear sobre el desierto de Egipto y Siria, como advertencia, ella dijo, olvídalo. El alto mando había sido superado por una flacidez de pensamiento que llevó al país a este lamentable punto. Se había permitido creer que podía confiar en la Fuerza Aérea, en lugar de la movilización de tropas, para frustrar un posible ataque sorpresa, aunque ya estaba claro que la Fuerza Aérea tendría dificultades para hacer frente a los SAM. Había conocido los misiles antitanque Sager por los estadounidenses que los habían encontrado en Vietnam, pero el cuerpo blindado aún no había informado a las unidades de tanques de su existencia, y se estaba tomando su tiempo para desarrollar una solución táctica. Las tripulaciones de los tanques en el frente del Sinaí elaboraban soluciones por su cuenta, pero solo después de que una división de tanques hubiera sido destrozada. Insistió en mantener la línea Bar-Lev en contra del consejo del general Ariel Sharon y otros, que advirtieron que la delgada línea era claramente indefendible y que atraparía no solo a sus defensores, sino también a los tanques que fueran en su ayuda. ¿Cómo explicaría un oficial después de la guerra? La mentalidad imperante era la siguiente: el pensamiento era que nos enfrentábamos a árabes, no a alemanes. Ahora el resultado de la guerra dependía del calibre y la determinación de las tropas y de los comandantes de campo que las dirigían. En el norte del Golán, la séptima brigada estaba inmersa en su propia guerra, ajena en gran medida a lo que ocurría en el resto del Golán. Era una batalla defensiva clásica, del tipo que la doctrina de la CFDI ignora en favor de la ofensiva. La brigada había llenado la brecha de Quneitra con masas de blindados sirios destruidos. Al hacerlo, perdió más de la mitad de sus propios tanques, pero la coyuntura crítica aún estaba por llegar. El alto mando sirio, en un último esfuerzo por abrirse paso, había reunido el cuarto día 160 tanques en este sector, 4 veces los efectivos que le quedaban a Bengal. Sus hombres estaban agotados y emocionalmente entumecidos.
Un oficial de la brigada se quedó dormido mientras Ben-Gal hablaba con él. Los ejércitos contendientes habían llegado al final del juego. Un último esfuerzo, 5 minutos más de resistencia, podrían marcar la diferencia. El día comenzó con el bombardeo sirio más masivo hasta la fecha. Fue tan feroz que Ben-Gal ordenó por primera vez a los tanques en las murallas, el foco del bombardeo sirio, que se retiraran unos cientos de metros. El comandante de la brigada se había posicionado cerca del kibutz El Rom, en un terreno elevado a 3 kilómetros de las rampas de tanques, para vigilar a sus 3 batallones. Podía ver el intenso fuego de artillería sobre las rampas. En la radio, los comandantes de los tanques informaban de que se estaba agotando la munición. No podía haber más de una docena de tanques intactos allí. 4 helicópteros sirios pasaron directamente por encima. Otros 4 le siguieron. Uno de ellos fue derribado por el fuego de tierra, pero los otros aterrizaron cerca de Nafaj, desembarcando comandos. Ben-Gal no podía disponer de tanques para enfrentarse a ellos, porque su frente se estaba resquebrajando en ese mismo momento. Los elementos de cabeza de la fuerza de tanques siria se acercaban a las rampas vacías y Ben-Gal no podía establecer contacto con los tanques que se habían retirado. Ordenó al comandante del batallón Menahem Rates, en el flanco norte, que se desplazara hacia el sur para cubrir el hueco. Cuando la pequeña fuerza de Rates se acercó a la zona, él y su ayudante murieron y sus tanques se dispersaron. Después de días de dirección directa, el control de Ben-Gal se estaba deshaciendo, a medida que los oficiales eran golpeados y las órdenes no se transmitían. No parecía haber otra alternativa que hacer retroceder a los tanques. Sin embargo, aunque lograsen adelantar a los sirios hasta una nueva línea, no podrían mantenerla durante más de media hora, según sus cálculos, al no existir posiciones defensivas adecuadas. Decidió hacer un último intento desesperado, para apuntalar la línea que se estaba derrumbando. Kalahani, aquí ya nos. Muévete. Rápido. Cambio. El comandante del batallón había estado esperando impacientemente la orden. Mientras se movía desde el flanco derecho hacia el centro, ordenó a sus hombres que estuvieran preparados para disparar sin previo aviso. Vio que la rampa estaba vacía salvo por los tanques inutilizados, israelíes y sirios. Los tanques israelíes que quedaban, estaban dispersos a 500 metros en la retaguardia. Ignorándolos por el momento, Kalahani cortó por un campo arado hacia un wadi a la izquierda. Fue a través del wadi, con su pendiente navegable, que los tanques sirios habían penetrado previamente en el terreno elevado israelí. Kalahani quería asegurarse de que estaba vacío antes de volver a ocupar la rampa. Un montón de piedras oscuras de basalto, despejadas por los agricultores del kibutz, se extendía por gran parte del campo. Cuando el tanque de Kalahani dobló la esquina, se encontró con 3 tanques sirios. 2 estaban parados, el tercero se movía más allá de ellos. Kalahani apuntó el cañón al tanque más cercano, a solo 20 metros de distancia. Los comandantes de los tanques podían anular los controles del artillero para apuntar aproximadamente el cañón, pero era el artillero quien debía hacer los ajustes finales. «¡Fuego!», gritó Kalahani. «¿A qué distancia?», preguntó Killian. Estaban tan cerca, que no se dio cuenta de que, el objeto oscuro que llenaba su visor, era un tanque sirio. Killian le dio y luego a los otros 2. Un cuarto tanque corrió hacia ellos, pero uno de los tanques con Kalahani lo detuvo. Kalahani se posicionó en la cabecera del wadi. Después de que Killian lo despejara golpeando a otros 5 tanques mientras subían, Kalahani pudo ver una masa de tanques sirios acercándose en el valle más allá. Los tanques que estaban detrás de las rampas de tiro se dispersaron, como ovejas perdidas. Si querían sobrevivir, era esencial que subieran la rampa antes de que los sirios la alcanzaran. Solo desde allí se podría compensar la gran disparidad de números. Cuando sus llamadas obtuvieron poca respuesta, Kalahani comprendió que la mayoría de los comandantes de los tanques preferían no oírle. Llevaban 4 días bajo un constante bombardeo de artillería y la aviación siria les había atacado varias veces. La mitad de sus compañeros estaban muertos o heridos, y apenas habían dormido desde que comenzó la batalla. Los comandantes de los carros de combate ya no se atrevían a enfrentarse a la cortina de fuego de la rampa.
habían llegado a su punto de ruptura. En el tanque con Kalahani, el teniente Peled había sentido, desde el comienzo de la guerra, el miedo anudado en su estómago. También había visto el miedo en el rostro de Kalahani. Pero hasta ahora el batallón había funcionado como un coche de carreras bien afinado, con el miedo solo como pasajero discreto. Ahora, al observar la falta de respuesta a las llamadas de Kalahani y comprobar que los comandantes de los tanques mantenían las escotillas cerradas, a Peled le pareció que el pasajero se había trasladado al asiento del conductor. Se había reconciliado con la certeza de que no sobreviviría intacto a este día. Un tanque sirio coronó la rampa, como si fuera una bestia prehistórica, elevándose hasta coronar el borde delantero y luego descendiendo hasta la posición de disparo. Mientras su hocico giraba en busca de una presa, Kalahani, adyacente al wadi, giró su arma y Killion prendió fuego al tanque. Cuando otro tanque de la punta de lanza siria se acercó a la cima, fue derribado por uno de los tanques situados en la parte trasera de la rampa. El sonido de las explosiones era constante. Las tripulaciones sirias e israelíes que escapaban de los tanques dañados se revolvían por el terreno, ignorándose mutuamente, mientras intentaban regresar a sus respectivas líneas. Un dilema de pesadilla se apoderó de Kalahani. Solo él podía ver el peligro que se acercaba en el valle, y solo él podía reunir a las tripulaciones de los tanques para recuperar la rampa. Nada, salvo el ejemplo personal del comandante superior en el lugar, conseguiría que los comandantes de tanques paralizados, la mayoría de ellos de 19 y 20 años, se movieran. Pero no podía abandonar el wadi, a través del cual los tanques sirios podían desbordar en cualquier momento, ni establecer contacto por radio con la mayoría de los tanques que estaban detrás de la rampa. 10 tanques sirios ya habían superado las murallas y habían sido alcanzados. Dentro de poco, 20 o 30 llegarían y no habría forma de detenerlos. Kalahani sopesó la posibilidad de ordenar a los hombres que retrocedieran a una segunda línea, pero temía que fueran alcanzados antes de llegar. Lo mismo pensó Bengal, que se preparó para dar la orden de retirada, pero luego llamó al general Eitan para informarle de sus intenciones. El comandante de la división estaba observando la batalla, desde una colina adyacente. Podía ver la pequeña fuerza de tanques israelíes que se refugiaba detrás de la cresta de la colina y la masa de tanques sirios que avanzaban por el valle hacia ella. Detrás de los tanques sirios, una línea de vehículos de infantería y de suministro se extendía 2 millas. «Esperen 5 minutos más», dijo Eitan. «Los refuerzos se acercarán a vosotros». Ambos sabían que los minutos que pedía Eitan no se medían por el reloj, sino por cálculos de vida y muerte, personales y comunitarios. El comandante de la división le dijo a Bengal que se había formado una nueva unidad, en la retaguardia de las alturas, y que se estaba poniendo en marcha. En la red de radio, Kalahani escuchó una nueva voz que se dirigía a él, un comandante de tanque de la unidad de Rates que se presentaba como «Sargento, Pelotón 4». Era una voz fría y Kalahani ordenó al sargento que se pusiera a su lado. La solución a su dilema parecía estar al alcance de la mano. «Sargento, Pelotón 4, tome mi posición y vigile la apertura del wadi. Destruya cualquier tanque sirio que intente subir». «Este es el sargento, Pelotón 4. «De acuerdo. Pero no me quedan proyectiles». En la red de radio Kalahani escuchó al mayor Meir Samir, flanqueando su posición al sur, informando de un ataque masivo sirio. Samir pidió permiso para desplazar los pocos tanques que le quedaban a una mejor posición, ligeramente al sur. «Negativo», dijo Bengal, consciente de la brecha que esto abriría. «Quédense donde están». «Kalahani, informe». «Aquí Kalahani. No todos los tanques de aquí han hecho contacto conmigo. No consigo controlarlos y se desvían constantemente hacia la retaguardia». En sus informes a Bengal desde el comienzo de la guerra, había tratado de evitar sonar alarmista, para no aumentar la carga del comandante de brigada. Incluso este informe estaba redactado de forma moderada, pero los hechos eran crudos. Bengal dijo que trataría de conseguir más tanques para él. «Sargento, Pelotón 4», dijo Kalahani en su boquilla. Había tomado una decisión. «Conozco su situación. Quédate aquí en mi lugar y no dejes subir a nadie del wadi. ¿Está claro?».
Habla el sargento del pelotón 4. Le recuerdo que... Lo sé. Ponte en posición alta para que te vean. Si te ven bien no entrarán. Comenzando hacia los tanques a la deriva, Kalahani se dirigió a sus comandantes. Aquí el comandante del batallón. El que me oiga, que levante la bandera. Había 10 tanques que podía ver. La mayoría de sus comandantes levantaron banderas. Debemos recuperar la rampa. Sus comentarios fueron interrumpidos por 2 aviones que se lanzaron sobre ellos y dejaron caer bombas. Ninguno de los tanques fue alcanzado. Cuando el segundo avión se detuvo, Kalahani vio una estrella de David en su cola. La desesperación amenazó con abrumarlo. Habla el comandante del batallón, comenzó de nuevo. Una gran fuerza enemiga está al otro lado de la rampa. Vamos a avanzar para recuperar la rampa. Muévanse. Su tanque comenzó a avanzar y algunos lo siguieron, pero con una lentitud agonizante. 2 tanques sirios se acercaron a la cima. Killian disparó junto con otros tanques, incendiando a los sirios. Pero los tanques que habían avanzado ahora retrocedieron a la posición más protegida de la que habían partido. Al ver cómo, su propio tanque, estaba expuesto a cualquier tanque sirio que coronara la rampa, Kalahani comprendió mejor la reticencia de los comandantes de los tanques a cruzar el espacio abierto. Bengal se puso en contacto con él por radio, para informarle de que le enviaba un número de tanques al mando del teniente coronel Eli Geba, del 188º. Otra unidad ad hoc ya estaba en camino para relevar a la compañía de Samir más al sur. Al girarse, Kalahani pudo ver las nubes de polvo de los tanques que se acercaban en la distancia. Por primera vez desde que comenzó la batalla, empezaban a aparecer puntos de luz. Aquí el comandante del batallón. Kalahani se dio cuenta de que las órdenes directas ya no funcionarían. Mira el valor del enemigo que viene por la rampa. No sé qué nos está pasando. No son más que el enemigo árabe que siempre hemos conocido. Somos más fuertes que ellos. Empiecen a avanzar y formen una línea conmigo. Estoy agitando mi bandera. Muévanse. Había hablado en un tono uniforme, pero gritó la última palabra. Un comandante de pelotón había estado sentado en su tanque abotonado literalmente temblando de miedo. El resto de su tripulación estaba en las mismas condiciones, con los nervios destrozados. No había huido a la retaguardia, se repetía el teniente. Pero era incapaz de obligarse a avanzar o dejar de temblar. Al frente pudo identificar el tanque del comandante del batallón por sus marcas y la bandera que ondeaba. Había oído las llamadas de Kalahani por radio, pero no había respondido. Esta vez las palabras del comandante del batallón le dolieron. ¿Estaba sugiriendo que eran cobardes? Muévete, dijo el teniente a su conductor. Se unieron a los otros tanques que habían comenzado a avanzar. No se detengan, dijo Kalahani, mientras veía a los tanques formarse en línea. Sigan avanzando. Sigan avanzando. Un tanque sirio se acercó a la rampa y Kalahani giró su torreta, pero el tanque de al lado disparó primero. Kalahani estaba entusiasmado mientras miraba la formación. Se están moviendo bien, dijo. No se detengan. Estad preparados para disparar. Las escotillas estaban abiertas ahora, pero los comandantes de los tanques se mantenían agachados en sus torretas, con los ojos justo por encima de los bordes. A medida que subían, tuvieron que abrirse paso entre tanques sirios e israelíes inutilizados, algunos de ellos en llamas. Los comandantes de los tanques no pudieron ver el valle hasta que subieron los últimos metros hasta las posiciones de tiro. La brecha de Quneitra estaba llena de vehículos. La mayoría eran estáticos, tanques, vehículos de transporte de personal y camiones derribados durante los días anteriores de lucha y la batalla de este día. Pero entre ellos los tanques avanzaban tenazmente. Los más lejanos estaban a 1000 metros de distancia, los más cercanos a solo 50 metros. Los centuriones comenzaron a disparar, cada comandante de tanque desatando su furia contenida y su miedo sobre el enemigo que se acercaba. Apunten solo a los tanques en movimiento, pidió Kalahani. Temía que desperdiciaran munición en los tanques inutilizados.
Se podía ver a las tripulaciones sirias saltar de los tanques dañados y correr hacia la retaguardia. Los centuriones de Elí Geba llegaron a la rampa y se unieron al tiroteo. Por primera vez, los tanques sirios parecieron vacilar y buscar una aproximación más protegida, pero siguieron llegando. Finalmente, no había más objetivos. Un fuerte bombardeo descendió sobre las rampas y los comandantes de los tanques se retiraron a las torretas. Cuando el bombardeo disminuyó, Kalahani volvió a sacar la cabeza. Nada se movía en el valle, excepto las llamas que lamían los tanques afectados. Cuando informó a Bengal, el comandante de la brigada le preguntó cuántos tanques sirios habían sido alcanzados. Hemos destruido entre 60 y 70 tanques, dijo Kalahani. El ataque sirio contra el flanco derecho de Bengal también se acercaba a su punto culminante. El mayor Samir se quedó con 2 tanques y volvió a pedir permiso para retirarse. Bengal le ordenó que se quedara. La ayuda estaba en camino, dijo. Aguanta unos minutos más. La fuerza de socorro, compuesta por 11 tanques, estaba dirigida por el teniente coronel Yossi Ben Hanan, que estaba de luna de miel en Nepal cuando se enteró, por la BBC, del estallido de la guerra, y tomó el primer avión de regreso. Había aterrizado en Israel con su esposa esa mañana y se dirigió directamente al Mando Norte. Los tanques y las tripulaciones habían sido reunidos antes en la retaguardia por Shmuel Askarov, que se había escapado del hospital y había regresado al Golán a pesar de sus heridas. El mayor Samir, con sus municiones agotadas, no podía esperar más. La fuerza de socorro llegó precisamente en el momento en que él se retiraba. Ben Hanan y Samir intercambiaron un despreocupado saludo al cruzarse. Al llegar a una pequeña elevación, Ben Hanan vio un tanque T-55 que se dirigía hacia él a solo 50 metros. «Detente», dijo. «Fuego». Su guerra había comenzado. Askarov tomó posición junto a Ben Hanan, mientras el resto de la unidad improvisada formaba una línea de batalla. Las esquirlas de los proyectiles cortaron la cara de Ben Hanan y rompieron sus gafas. Pasó el mando a Askarov y se retiró brevemente para ser atendido por un médico. Askarov prendió fuego a un tanque situado a solo 40 metros de él, pero fue alcanzado por una bala en la cabeza y quedó gravemente herido. Una vez más, fue llevado a la retaguardia. Mientras Eitan observaba la batalla, su oficial de inteligencia, el teniente coronel Deni Akmon, dijo de repente: «El Estado Mayor sirio ha decidido retirarse». Eitan le miró con recelo. Akmon no había estado escuchando la red de radio, y no tenía ninguna fuente visible para ese pronunciamiento de gran alcance. «Mira allí», dijo Akmon, señalando con sus prismáticos. Los vehículos de apoyo, en la cola de la columna siria, estaban dando la vuelta. No se trataba de una retirada en pánico del campo de batalla, sino de un repliegue ordenado, empezando por los vehículos de la retaguardia, claramente una decisión de mando. Bengal se adelantó para observar desde una cima cómo disminuía la oleada siria. En el valle yacían 260 tanques sirios, así como numerosos vehículos blindados de transporte de personal, camiones y otros vehículos que su brigada había detenido durante los últimos 4 días. Muchos de los tanques habían sido abandonados intactos. Por la tarde, los tanques se retiraron de a pocos en busca de municiones y combustible. Kalahani se dirigió al puesto de mando de la brigada para hablar con Bengal, que no había dormido en 4 días, salvo breves siestas. En un tono optimista que sonaba forzado, el comandante de la brigada dijo: «Nos han ordenado contraatacar en Siria». El general Eitan quería que Bengal atacara al día siguiente, para no dar tregua a los sirios y cruzar la línea de alto el fuego. Pero Bengal pidió un día, para permitir a los agotados hombres descansar y llenar los enormes huecos en sus filas. «La primera fase ha terminado para nosotros», dijo a Kalahani. «La fase 2 está a punto de comenzar». El general El-Azhar, que también supervisaba el frente egipcio, llegó al norte al amanecer del día siguiente, en un vuelo en helicóptero desde Tel Aviv que le ofreció una bendita hora de sueño. Después de revisar el plan de ataque, el jefe de Estado Mayor continuó con Jofi, para reunirse con los comandantes de división y de brigada en el campamento de Nafaj. Era su primera reunión con ellos desde el comienzo de la guerra. La visión de los rostros sin afeitar y cansados,
le conmovió hasta los huesos, especialmente el rostro cansado de Ben-Gal. La próxima batalla, les dijo, sería un punto de inflexión. Era dudoso que pudieran llegar a Damasco, pero su objetivo sería acercarse lo suficiente para amenazarlo con la artillería. Ben-Gal convocó a sus comandantes de batallón para una reunión informativa antes del ataque. 3/4 partes de los tripulantes de los tanques de la brigada, que habían comenzado la guerra 5 días antes, estaban heridos o muertos. Pero los reemplazos de la noche a la mañana habían hecho que la brigada volviera a tener todos sus efectivos, 100 tanques y tripulaciones. Cuando terminó la sesión informativa, Ben-Gal se llevó a Kalahani a un lado. «Escucha», dijo, poniendo una mano en el hombro de Kalahani. «Me he reunido con el jefe del Estado Mayor esta mañana y quiero que sepas que le he contado lo que has hecho». Ben-Gal parecía tener problemas para expresarse. «Le dije que eras un héroe de Israel, el nombre de la más alta medalla al valor de Israel. Quería que lo supiera». Apartándose de su emoción, Ben-Gal estrechó la mano de Kalahani y dijo torpemente, «Todo irá bien. Nos vemos». El teniente Peled observó la escena con asombro. El oficial de operaciones no había oído la conversación, pero por el lenguaje corporal de Ben-Gal, era evidente que el comandante de la brigada estaba conmovido y estaba estableciendo un contacto personal. Era una visión de Janos Ben-Gal que nunca había esperado ver. De vuelta a la zona de concentración de su batallón, Kalahani pidió que se reunieran los oficiales. Examinó sus rostros mientras se sentaban en el suelo frente a él. La mayoría eran nuevos. En primer lugar, para todos aquellos que acaban de unirse a nosotros, y todavía no saben dónde están, este es el 77º Batallón de la 7ª Brigada. El comandante del batallón, Kalahani, está por casualidad ante ustedes. Una sonrisa vacilante apareció en los rostros tensos. Antes de explicar nuestra misión, quiero saber quiénes sois y cuáles son vuestras tareas. A cada nuevo hombre se le pidió que dijera a qué compañía estaba asignado, qué había hecho desde el comienzo de la guerra y de qué unidad orgánica procedía. Algunos eran reservistas. Kalahani hizo, a cada uno de estos últimos, preguntas personales. ¿De qué parte del país eran? ¿Qué hacían en la vida civil? Si estaban casados, ¿cuántos hijos tenían? El teniente Peled, acostumbrado al tono espartano de las reuniones informativas en el ejército permanente, encontró estas preguntas personales desconcertantes. ¿Qué tenían que ver con el asunto en cuestión? Solo más tarde comprendería que Kalahani estaba tejiendo una red humana. Creando, de este grupo dispar de desconocidos, arrojados juntos en un remoto campo de batalla, un equipo cohesionado, dispuesto en momentos de peligro que no tardarían en llegar, a jugarse la vida porque él se lo pedía. Solo cuando esta unión se hizo, Kalahani se volvió hacia Peled y le pidió que desenrollara el mapa que llevaba. La brigada ha recibido la orden de atravesar las líneas sirias, dijo Kalahani. Nuestro batallón encabezará el ataque. Señaló su ruta y detalló el orden en que se moverían las unidades. Buena suerte. Y, lo más importante, luchen como leones. Salimos en 20 minutos. En sus tanques. A la 7ª Brigada, se le unieron las otras brigadas de reserva que habían montado el Golán desde el principio de la guerra, y ayudaron a expulsar a los sirios de las alturas, en amargas batallas. La fuerza combinada avanzó 12 millas hacia el este, casi la mitad de la distancia a Damasco, cuando 2 divisiones blindadas iraquíes y una brigada jordana se unieron a la batalla. El avance israelí se detuvo al alcance de la artillería de las afueras de Damasco. El enfoque estratégico de Israel se trasladó al frente egipcio, donde el ejército había logrado cruzar el canal de Suez detrás de la división del general Sarón y comenzó a avanzar hacia el Cairo. El presidente egipcio Anwar Sadat aceptó rápidamente un alto el fuego y el intercambio de prisioneros. Pero el presidente sirio Hafez al-Assad se negó a hacerlo hasta que Israel accediera a sus demandas territoriales, que incluían la devolución de toda la tierra capturada en la guerra, así como la mitad de los altos del Golán capturados en la Guerra de los 6 días. Para recuperar a sus prisioneros de guerra sin excesiva demora, Israel aceptó retirarse del territorio recién capturado dentro de Siria,
que nunca había pretendido mantener, y devolver una franja de 1 kilómetro de ancho, en su lado de la línea de alto el fuego de 1967. Con la intervención activa del secretario de Estado Henry Kissinger, las dos partes firmaron un acuerdo de retirada en Ginebra en junio de 1974.